Bien, veamos ahora las limitaciones de la orientación hacia el consumidor. Vamos a tocar en esta parte algunas limitaciones de acuerdo al autor Gutiérrez y Rodríguez, que ha sido planteada justamente con algunas teorías de orientación al mercado en el año 1996. Y acá tenemos algunas limitaciones que después lo vamos a ir desarrollando. Primero, dice una ausencia de orientación social a largo plazo. Segundo, dice la relegación del fenómeno competitivo. Tercero, dice la desestimación de las capacidades internas. Y cuarto, las dificultades para la implementación en la empresa de una actitud de marketing. Bien, vamos viendo ahora este primer punto, que sería la ausencia de orientación social y a largo plazo. Podemos partir del principio de que el marketing orientado al consumidor se va a enfrentar a una ambigüedad de la expresión satisfacción al consumidor. Se está actuando de una manera mucho más racional. Es racional los intereses a largo plazo de los consumidores. Por lo tanto, tenemos que plantearnos la siguiente premisa. Si bien la orientación al consumidor tiene como un fin fundamental o prioritario la satisfacción del mismo, tenemos que hablar ahora de que en esa satisfacción al consumidor tiene que existir lo que llamamos la racionalidad de los intereses que pueda tener el consumidor en el largo plazo. En este caso estamos hablando de un consumidor que pretende tener satisfacción no en el corto, sino en el largo plazo. Al mismo tiempo, existe debe existir una dualidad entre los deseos y necesidades del individuo, que normalmente los tiene durante el corto plazo, con aquellos intereses individuales y además de su sociedad o colectivos que están en el largo plazo. ¿Eso qué significa? Que los deseos y necesidades del individuo en el corto plazo tienen que tener una coherencia con los intereses ahora del consumidor y de su colectividad, pero en el largo plazo. Entonces, acá tendríamos que plantearnos una pregunta, y una pregunta bastante interesante. ¿Responde al enfoque social del marketing esta visión de corto plazo? En ese contexto, tenemos ahora que ver la parte del enfoque social del marketing. Y debemos partir de las tareas más importantes o fundamentales del enfoque social del marketing. Y podemos decir que esas tareas son, primero, la determinación y el análisis de la necesidad, es decir, tratar de encontrar las necesidades que tiene, en este caso, la sociedad. Y también, obviamente, el individuo. Y luego tener un poco las expectativas de su mercado objetivo, es decir, qué espera ese mercado meta sobre el objetivo de grupo. Y finalmente, entrar a una satisfacción tanto individual como también de la comunidad sobre esas necesidades. Entonces, acá estamos hablando de que el enfoque social del marketing no solamente consiste en satisfacer la necesidad del hombre, sino también de su comunidad o de su sociedad, que es la parte fundamental de este punto. Bien, ahora veamos una segunda limitación que sería la relegación del fenómeno competitivo. Podemos plantear la siguiente premisa. El entorno competitivo, sin duda alguna, repercute y va a ir estableciendo ciertos límites ¿a qué? A la fijación de objetivos. Es decir, el entorno un poco nos establece límites hasta dónde vamos a fijar nuestros objetivos. Segundo límite que nos fija está en la toma de decisiones. Y tercero, en la realización de actividades empresariales. Entonces, este entorno nos va a ir un poco controlando, o si ustedes quieren, frenando en estas tres grandes actividades que se tiene en la empresa. Ahora bien, las empresas, para tratar de sobrevivir, normalmente desarrollan estrategias. Estas estrategias van a permitir
adaptarse a su entorno. Es decir, que las empresas, a través de la estrategia, se van a adaptar a ese entorno que es altamente competitivo. Por otro lado, por otro lado tenemos que partir que es necesario crear una oferta. Pero no solamente es crear la oferta, sino que también es necesario que los consumidores aprecien esa oferta. Por lo tanto, acá estamos viendo que el entorno hace que empecemos a observar en esa oferta y que el consumidor tenga aprecio por eso. Ahora bien, podemos decir que el concepto de marketing de orientación exclusiva al consumidor es un enfoque bastante incompleto. Empezamos a ver que se va a crear una controversia entre el consumidor y la competencia. Pero si analizamos, esta controversia no es legítima, sino más bien es una controversia falsa. Porque las empresas no solo ven las obligaciones que tienen una u otra vez. Es decir, las empresas no se sienten en la obligación de escoger o una estrategia u otra estrategia. Es más, cuando hablamos de esa obligatoriedad, nos estamos refiriendo también a que no está en la obligación de decir primero es el consumidor o primero la competencia, sino que vamos a plantear una premisa establecida de la siguiente manera. Tanto en la controversia consumidor y competencia, llegamos a la conclusión de que ambas no son excluyentes, sino más bien son mutuamente complementarias. Ahora, el otro concepto importante es que en el enfoque de orientación al consumidor nos olvidamos mucho de la sinergia entre los productos y de las variables del marketing. Por un lado, se pone un acento exagerado en los productos demandados por el mercado en detrimento de los productos desconocidos que pueden ser impulsados por la tecnología. Y se pone, como ustedes pueden observar, en una controversia la supremacía de lo que es el mercado y lo que es la investigación y desarrollo. Estamos más enfocándonos al concepto de mercado antes que al concepto de investigación y desarrollo. Ahora veamos la limitación 4, que serían las dificultades para la implementación en las empresas de una actitud de marketing. Existe un problema en las empresas y el problema es de la óptica de marketing. Para ser aceptado como una filosofía, existe un principio que no es innegable. Ese concepto o esa filosofía debe ser necesariamente compartida por todos los miembros de la organización. Es imperante que el departamento comercial comience a adoptar una orientación real de marketing. Y las dimensiones de sistema de pensamiento, como una filosofía, es un conjunto de valores y creencias que tiene que ser optado por la empresa. Cuando nosotros tratamos de sembrar una filosofía de marketing, es posible que en la organización surjan muchas dificultades. La empresa está integrada, sin duda alguna, por múltiples grupos de interés, y estos grupos de interés son totalmente heterogéneos o dispares. Estos grupos tienen diferentes creencias respecto a la organización, tienen diferentes formas de ver a la organización. El problema empieza a agravarse cuando cada grupo tiende a modelar la creencia de la organización a su propio beneficio. Es decir, comienzan un poco a manejar los criterios para intereses de grupo. Por tanto, el nuevo enfoque del marketing empieza a tener otro tipo de matices. Por tanto, podemos decir que el marketing como filosofía necesariamente debe ser compartida. El pensamiento filosófico tendría que ser un conjunto o es el conjunto de los principios de la organización
asimismo de los valores de la misma, y tiene que existir intereses diversos dentro de una organización. Y el otro elemento importante es hacer énfasis en que se debe modelar las creencias a base de intereses de la organización. Vamos viendo ahora lo que es la orientación al mercado. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, yo tengo por un lado lo que es el marketing y por otro lado tengo la dirección estratégica de la empresa. Entonces estoy hablando del marketing y la estrategia empresarial. El concepto de orientación al mercado se va a situar fundamentalmente en esa intersección existente entre el marketing y la dirección estratégica de la empresa. Entonces, esta orientación al mercado que está en esa intersección promociona mayor satisfacción a los consumidores. Y es posible, a través de esta visión, alcanzar los objetivos también de la organización. Ahora, sin duda alguna, existen varias definiciones respecto a lo que es la orientación al mercado. Respecto a este tema de la orientación al mercado, voy a plantear ahora la propuesta de Coley y Tcharsky. Estamos hablando de la conceptualización de la orientación al mercado que va a tener, sin duda alguna, tres elementos que tenemos que analizar. El primer elemento es la generación de una inteligencia de mercado. El segundo elemento es la diseminación del conjunto de departamentos. Y el tercero es la respuesta que debe dar toda la organización. Cuando estamos hablando de la generación por parte de la organización de una inteligencia de mercado, vamos a considerar que es más que el hecho de una recolección de datos, de las preferencias y asimismo de las necesidades del consumidor. En realidad debemos pensar que esto incluye el estudio al mismo tiempo de factores que son exógenos y que van a tener una influencia en esas necesidades del consumidor que están reflejadas a través de ese proceso de recolección de datos. Esa información tiene mucho que ver con aspectos relacionados a los competidores, aspectos relacionados, por ejemplo, a la tecnología. Tiene que ver mucho sobre la actitud de los gobiernos hacia la regularización o hacia la regularización gubernamental y al mismo tiempo sobre las preferencias actuales que tiene el mercado, y así podemos ir manejando otras variables. Cuando tocamos el punto 2 relacionado a la diseminación por el conjunto de departamentos, estamos hablando de que la información debe ser distribuida por todos los departamentos. Las personas o los trabajadores que integran una empresa deben contar con toda la información que se está generando. Una representación es la comunicación horizontal o flujo lateral, intra y extradepartamental que tendría que haber en la organización. Por lo tanto, diseminar la información es entregar a todos los departamentos la información y que la gente de todos los departamentos, dependiendo de los niveles, tenga acceso a esta información que sirva esto para su proceso de tomas de decisión o al mismo tiempo para la elaboración, construcción de una determinada estrategia. Y luego tenemos el punto 3, que sería la respuesta de toda la organización. Acá tenemos que ver que la empresa responde seleccionando los mercados y seleccionando los productos. Es decir, que esa respuesta va a estar en función a la elección de mercados y a la elección de productos. Pero al mismo tiempo, estos productos y estos mercados, o lo que decimos, diseñando productos que están destinados a la satisfacción de las necesidades, y acá viene lo importante, actuales y futuras de los consumidores o del mercado.